Noticias del exilio, día 8 de noviembre de 2025. Pasa que te cuento. Hoy vamos a hablar de cómo la gasolina va a subir próximamente 50 centimazos más y vamos a hablar también de los WhatsApps que ha presentado el fiscal Stampa y que apuntan directamente al número 1. Pero antes de nada deciros que voy a estar experimentando con las miniaturas en estos próximos días para ver si tienen un poquito más de gancho. Así que por favor, los que habitualmente veis mis vídeos, buscadme porque tengo que seguir saliendo. Lo que pasa es que igual no me reconocéis porque la miniatura no es la misma. Voy a incluir el logo a ver si así se ve más evidente. Y por favor, los que no estéis suscritos, suscribiros al canal, que eso me ayuda mucho y me hace mucha ilusión llegar a los 100.000 suscriptores. Bueno, vamos a las noticias del exilio y la primera, enhorabuena a todos los afortunados. El gobierno abre el nuevo centro de internamiento de extranjeros de Algeciras por sorpresa y 8 meses después de lo anunciado. Tiene capacidad para 507 internos y es el más grande de Europa. La coordinadora CIE No Cádiz se movilizará el sábado en la ciudad de la Bella Bahía. Estaréis contentos todos los que viváis en Algeciras o cerca, ¿verdad? 507 nuevos extranjeros que van a ir a multiculturalizaros y a traeros riqueza y prosperidad. Por supuesto, los centros de internamiento de extranjeros no tienen nada que ver con noticias como esta. El alarmante caso de Navarra, la región en la que más se han disparado las violaciones. Las agresiones sexuales con penetración aumentan un 48% en la comunidad foral en tan solo un año. Por supuestísimo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada tiene que ver que Navarra se haya llenado de extranjeros y que se haya llenado de centros de menas con el aumento de las multiculturalizaciones. No, por supuesto que no, porque además esto sería violar las políticas de YouTube. ¿Sabéis para lo que sí sirven los inmigrantes? Pues para bajar los salarios. Mira. La AIREF reconoce en su último informe que la llegada masiva de inmigrantes ha servido para mantener los salarios bajos. Los españoles han perdido poder adquisitivo en los últimos 5 años. ¿Que los españoles han perdido poder adquisitivo en los últimos 5 años desde la pandemia? ¿Pero cómo va a ser eso? Si mira los huevos, que están al módico precio de 4,40 € la docena de huevos XL. Casi 4,5 pavos por una docena de huevos. Yo me acuerdo los tiempos en los que se decía, cuando seas padre comerás huevos, en referencia a que los huevos eran algo escaso, que no se lo podían permitir muchas familias y se reservaban para el padre, que es el que tenía que ir a trabajar todos los días y necesitaba proteína de calidad. Pues me parece a mí que esos tiempos van a volver, porque 4,5 € por una docena de huevos. Pero mira, que no solamente son los huevos, la gasolina se ha puesto por los aires. Y más que se va a poner porque se planea una subida de 50 céntimos. Mira. Las estaciones de servicio a la espera de una subida que podría llegar a los 50 céntimos por litro. Bruselas ha firmado la entrada en funcionamiento de un nuevo impuesto que grava el consumo de numerosos productos que se consideran grandes emisores de CO2. Mira que bien, ¿eh? Vas a salvar el planeta porque no te vas a poder permitir la gasolina. 50 céntimos más, esto es una subida en algunos casos como del 1/3. Esto es una auténtica barbaridad. ¿Y sabéis lo que pasa? Que ya os lo digo yo. Cuando se haga esto, es decir, cuando esa subida realmente se haga, porque no va a ser un impuesto que te van a meter a ti, sino que va a ser un impuesto que les van a meter a todas las empresas que están relacionadas con la distribución y con la producción de gasolinas, y claro, obviamente eso te lo van a acabar metiendo a ti. Pues cuando lo hagan, ya verás tú como la culpa se la van a echar a Putin, a Zelensky, a Trump o a lo que sea, menos al impuesto que les han clavado las empresas. Pero bueno, todo sea por una buena causa, porque todos sabemos lo peligroso que es el cambio climático. Perdón. Ya no es el cambio climático. Ahora es la emergencia climática. Y de aquí a unos años, si sigue sin colar, terminará siendo el apocalipsis climático o cualquier otra palabra que se inventen para hacerlo un poquito más grave. Aquí tenemos a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, diciendo que esto se ha cobrado 20.000 vidas de los españoles. Mira. Bueno, a pesar de los esfuerzos realizados durante esta última década, que han sido significativos, seguimos siendo testigos de los efectos devastadores de la emergencia climática en nuestro planeta, en nuestros países, en la vida de millones y millones de ciudadanos y ciudadanas, vivan donde vivan, sea en entornos urbanos o en entornos rurales. Desgraciadamente lo sabemos bien en España, donde durante estos últimos 12 meses hemos atravesado muchas emergencias climáticas, inundaciones, una terrible dana, incendios, olas de calor
que no teníamos registro de ellas y por tanto sin precedentes. En lo que va de década, y esto también me he hecho eco ante el plenario de Naciones Unidas, la emergencia climática se ha cobrado ya más de 20.000 vidas en nuestro país. En fin, ya que os he puesto a Pedro Sánchez, vamos a hablar un poquito de Pedro... perdón también, que es que hoy estoy un poquito espeso. No se le llama Pedro Sánchez, se le tiene que llamar número 1. Porque el fiscal Stampa ha presentado audios y ha presentado WhatsApps, en los cuales se apunta directamente al número 1. Mirad esta noticia. Una notaria certificó la autenticidad de las más de 3 horas grabadas por Stampa en su reunión con la fontanera. De igual modo recibió material recogido con una grabadora, pero que no funcionó porque no había sido formateada tras su compra. El fiscal Stampa se reunió con Leire Díez, que básicamente quería hablar con él a ver qué se podía hacer para que no hubiese tantos escándalos con el Partido Socialista. Y el fiscal Stampa, que tonto no es, lo grabó todo. Pero no solo grabó esto, sino que además certificó unos cuantos WhatsApps que le mandaron. Y aquí tenéis los primeros WhatsApps que se han filtrado con el empresario Luis de Rivero, que le estaba comunicando todas estas cosas del número 1. Luis del Rivero dice: ¿y eso otra propuesta del 1? Ante la diáspora de los fiscales, poner a alguien que conozca el caso. Desde que se fue no ha habido avances, ninguna pieza nueva. A lo cual contesta Stampa: ¿y qué piensan hacer para rehabilitarme? Luego lo correcto sería situarlo allí, en ese tema totalmente. ¿Piensan ponerme a mí en el caso? A lo cual contesta el empresario: esa es su propuesta, que la harán esta semana al 1. Y entonces dice Stampa: ¿y eso rehabilitarme? Y empieza a reírse. Es la conclusión que sacaron. Unos días después, Luis del Rivero le vuelve a mandar el mensaje: desayuno, muy satisfechos, apoyo total. A lo cual contesta Stampa: ¿pero van a hacer algo? Y vuelve a decir Luis de Rivero: van a proponer al 1. Denuncia de Vox, instrucción denuncia, sentencia rehabilitadora, aplicación de la justicia rehabilitando, ante desmantelamiento de los fiscales del caso, nombrar a alguien que los conozca. Desde que salió de allí, nada avanzó. Se ríe Stampa y le contesta: es la conclusión que sacaron. Hay que ser ingenuo. No te lo discuto en absoluto, pero es la idea que se llevaron. ¿Entonces se supone que querrán volver a hablar conmigo? A lo cual Rivero vuelve a decir: otra cosa es que el 1 es quien decide. Se supone que sí. Stampa contesta: estos se piensan que yo quiero volver a eso, en esa fiscalía que me abandonó, de Serrano y con Luzón. Y dice Rivero: pues eso se les pasa por la cabeza. No sé qué piensan para Luzón. Y aquí es cuando se concreta la reunión con Leire Díez. Unos días después dice: transmitido. ¿Podrías el miércoles 7 a las 12 horas? ¿Dónde y con quién? En mi oficina, Juan Bravo Sexto, Dolcet, el enviado y yo. ¿Dolcet y el enviado son distintos? Sí, sí puedo. Sí, el que nombré esta mañana. Se ríe. Santos C. ¿Quién será ese Santos C? Supongo que no será Santos Cerdán. Se vuelve a reír Stampa. Ya, alucino, muy raro. Oír, ver y callar, eso lo tengo cristalino. Yo igual de cristalino. Pues a esta reunión no se presentó Santos Cerdán, a esta reunión se presentó Leire Díez. Y el fiscal Stampa lo grabó todo, una notaria ya lo ha certificado y muy pronto sabremos qué se dijo en esas conversaciones y a ver si a alguien se le ocurre nombrar quién era el número 1, que no tengo yo ni idea de quién será ese tal número 1. Y vamos a continuar con más corrupción socialista. Torres infló en $500,000 el coste de las mascarillas minutos después de contratarlas. Canarias firmó 2 formalizaciones de compra con una diferencia de 48 minutos y con 447.000 euros extra. Es lo que tiene la inflación, ¿verdad? Que conforme pasa el tiempo sube el precio de las cosas, como por ejemplo de las mascarillas, que por cuantos más socialistas pasa, más se inflan los precios y más terminas pagando tú. A Ángel Víctor Torres le queda muy poquito, pero muy poquito para ser imputado y a mí me parece que este es otro que va a terminar junto con Santos C. Y no se puede hablar de corrupción sin hablar de Koldo y de Aldama. Koldo García y Aldama citados ante el juez el 27 y 28 de noviembre por la compra de mascarillas en Canarias. Veremos cómo termina todo esto porque tanto Koldo García como Víctor de Aldama están colaborando activamente con la justicia para meter a gente más importante en el talego, así que igual estos dos se libran. Y si os digo la verdad, aunque los dos son socialistas, porque ahora a Víctor de Aldama se le está poniendo ahí la etiqueta de que es uno de los salvadores de España, no, este tío estaba pringado hasta las cejas con todas las movidas del Partido Socialista. Lo que pasa es que como le han trincado, ha dicho, pues yo voy a traicionarlos a todos y que les den por el culo a ver si me libro. Vamos, lo que haría un socialista de bien. Pero igualmente estos dos yo creo que son unos pringaillos comparados con Santos C,
y el número 1. Y mientras tanto, ¿a qué se dedican los medios de desinformación? Como por ejemplo Telepedro o Radiotelevisión Espantosa, como se le llama en otros lugares. Pues tenemos al infame Javier Ruiz, este que dijo que no iba a haber apagones, este que ya habrá propagado como 100 o 200 bulos del Partido Socialista, metiendo a una cocinera liberada sindical de la UGT, haciéndola pasar por enfermera y con su batita blanca y todo, a ver si podía meter un poquito de mierda contra Juanma Moruno Bonilla. Aquí tenéis esto. Televisión Española presenta como médico a una cocinera para criticar a Juanma Moreno. Esto salió en el diario ABC y claro, no fue del agrado de Javier Ruiz, que decidió meter a esta tía en directo, meterla en una entrevista, pero se llevó la sorpresa de su vida cuando le dijo que efectivamente, pues que ni era médico ni era nada, que era un administrativo y que además ni siquiera trabajaba porque era liberada de la UGT. Marimar Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javier. Pues esta mañana cuando ha saltado la noticia, pues incrédula, no me lo podía creer. Ahora Marimar, mismo creo que te pregunte solo que dos cosas muy rápidas. Primera cosa, tú eres cocinera, tú eres pinche de cocina. Voy a aclararlo. Yo soy trabajadora de la sanidad pública andaluza desde hace más de 25 años. Mi primera plaza fue de cocinera, efectivamente, ¿vale? Un grupo C1, un técnico especialista. Como y desde yo fui aquí becario. mandar un saludo a todos los profesores. Hoy no. Actualmente mi puesto en el SAS, en el Hospital Virgen de Rocío, y te voy a corregir, soy simple una administrativa de urgencia de traumatología. Actualmente llevo años liberada con la Unión General de Trabajadores defendiendo los derechos de los profesionales y en defensa de la sanidad pública. Y quién sabe, quizá ni siquiera sea de izquierdas, quizá igual no es ni siquiera una zarrapastrosa, lo que pasa es que tiene que decir todas esas cosas para mantener su trabajo o para mantener el estilo de vida que lleva. ¿Y sabéis a quién le sucedió esto? A Carlos Hernández Quero. Sí, este de Vox que ahora está sustituyendo a Javier Ortega Smith y que en algunos sitios lo están poniendo de chaquetero porque durante mucho tiempo ocultó su filiación política. Durante mucho tiempo ocultó que era de Vox. ¿Por qué? Pues porque trabajaba en la Universidad Complutense de Madrid en un equipo de investigación y si lo decía, pues lo terminarían expulsando, como así sucedió. Aquí tenéis a Carlos Hernández Quero, que os lo cuenta él mismo, y a pesar de que esto se está intentando vender como que este tío es un chaquetero, hombre, es que esta es la triste realidad en España. Es que hay muchas personas que tienen que esconderse por miedo a perder su trabajo. No me enrollo más y os dejo la entrevista con Carlos Hernández Quero, que son unos cuantos minutitos, pero que merece la pena escuchar. Pasaste unos cuantos años en la universidad y quería preguntarte ¿cuál fue tu experiencia en la universidad? Bueno, pues mi experiencia fue muy buena mientras estuve dentro de la universidad. Yo estuve 4 años y medio como profesor investigador mientras hacía la tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Antes había estado haciendo el máster y ya había sido becario en un grupo de investigación. Y bueno, pues fue una experiencia realmente buena. A mí lo que llevo por dentro no es la política, lo que llevo por dentro es la investigación y la docencia y yo pasé de los mejores años de mi vida mientras hacía la tesis doctoral, yendo por la mañana a un archivo, escribiendo, dando clase por la tarde y leyendo mucho. Y es pues a lo mejor el proceso justo el inverso al de la política, que es lo inmediato, pues esto es lo calmado, lo reflexivo, mucho tiempo, se lee mucho, se contrasta mucho y los tiempos de la política pues son de una exigencia de inmediatez tremenda. Y la verdad es que lo disfruté mucho y una vez que terminé la tesis doctoral seguí vinculado como investigador en el grupo de investigación al que yo estaba adscrito y seguí participando, yendo a congresos, publicando libros, artículos, etc. Y cuando salgo elegido diputado es cuando se tuerce esta trayectoria y este recuerdo tan bueno, porque a partir de julio de 2023, que es la fecha en la que salgo elegido, bueno, pues la dirección del grupo de investigación, al que, como digo, llevaba 9 años adscrito, me pide que firme una baja voluntaria, que me vaya del grupo de investigación, porque, palabras textuales, es incompatible ser miembro de Vox y pertenecer a este grupo de investigación. Universidad Complutense de Madrid, universidad pública, por mucho que se
las prácticas de las que estoy hablando parezcan caciquiles o de un cortijo. Es una universidad que todos sostienen con su dinero y que por tanto tiene que estar abierta a recibir todo tipo de pluralismo que además lo que yo vote o lo que yo diga o lo que yo piense o lo que yo proclame en un discurso poco tiene que ver con lo que yo investigaba, una tesis circunscrita a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un grupo de historia urbana con, bueno, historia urbana, historia política, pero que como es evidente, pues poco impacto tiene lo que yo diga hoy con lo que yo investigaba y sin embargo, bueno, pues se me exigió que firmara una baja voluntaria que yo me negué a firmar porque, bueno, pues yo no quería irme de un sitio en el que estaba muy a gusto, en el que había contribuido, en el que tenía amistades, en el que tenía relaciones, bueno, pues de mucha confianza, de mucha estrechez, porque al final, pues cuando uno forma parte de un grupo de investigación, que además es digno de tal nombre, porque muchos grupos de investigación son meras carcasas que en verdad luego son individualidades trabajando de forma separada, pero aquí era gente que compartía metodología, técnicas de investigación, datos, mucho seminario, pues había habido mucho contacto. Y bueno, pues para mí fue bastante duro que primara lo político sobre un tipo de relaciones que bajo mi punto de vista son prepolíticas, que son la relación de mucho tiempo, la amistad, el compañerismo, etcétera, para la dirección del grupo de investigación. Esto eran cuestiones secundarias, lo importante es lo que uno piense, parecido a lo que uno vote, y bueno, pues como me negué a irme voluntariamente, pues me expulsaron del grupo de investigación. ¿¿Crees que si te hubiesen elegido diputado por otro partido, la cosa hubiese sido distinta? Para no caer en el juego de la ficción de qué habría podido pasar, en el mismo año, 23, pero no en las elecciones generales, sino en las elecciones municipales, que había habido un mes y medio antes, 2 meses antes, compañeros de mi grupo de investigación se presentaron a las elecciones locales por partidos de izquierda en la Comunidad de Madrid y nadie puso ningún problema al respecto. Y miembros de ese grupo de investigación han tenido una vinculación, por ejemplo, al Partido Socialista sin que eso fuera un impedimento para seguir siendo miembro de este grupo de investigación. ¿Y esto te sorprendió? ¿O tú ya intuías que la universidad funcionaba de algún modo bueno, con pues, este parámetro? Lo cierto es que yo había sido siempre bastante distante de estas tesis de la universidad como un ambiente totalmente sobrecargado de ideología en el que es imposible pensar diferente. Yo nunca lo experimenté así ni como alumno en la carrera, ni en el máster, ni en el doctorado. Me parecía que era un espacio con debates vivos. Pero claro, cuando uno lleva las cosas al límite y tensa la cuerda, se ve que esa disposición a aceptar el pluralismo pues es, digamos, bastante limitada, ¿no? Porque lo cierto es que en esas elecciones pues Vox sacó, creo que es un 12,5%, pues al menos un 12,5% de las personas que podían estar entrando a esa universidad, como estudiantes, como profesores, como personal de limpieza, de administración, podían estar votando a Vox. Y el mensaje que le está lanzando es: tú en este lugar, que insisto, es público, y se sostiene con fondos públicos y sirve a la comunidad, tú aquí no tienes cabida. Y es paradójico que pueda haber espacios tan cerrados en una sociedad abierta, y que sostenemos todo, insisto, que este espacio, sin embargo, es solamente para los que pensamos de una determinada forma, o si no pensamos de la forma correcta, al menos que no lo hagan público. En fin, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de huelgas. Hay una huelga convocada que yo creo que deberíamos apoyar todos. Aquí tenéis el panfleto en el cual se anima a todos los autónomos a manifestarse en la plaza del Ayuntamiento de Valencia a las 11 horas del 30 de noviembre. Y es que si hay un colectivo puteado en España, esos son los autónomos, porque los autónomos pagan como todos, pero reciben los que menos. Y luego encima, en muchos casos se les trata como empresarios potentados, que están explotando a los trabajadores y toda esta historia. De verdad, yo mi más profundo pésame a todos aquellos que sois autónomos, porque lo tenéis claro, y además me parece a mí que esta huelga no va a tener mucho seguimiento. Espero equivocarme, no es que lo crea porque quiera que suceda, no. Creo que no va a tener mucho seguimiento porque los autónomos se mantienen a sí mismos, y si un autónomo no va a trabajar, pues no gana, y eso a los autónomos les fastidia bastante, porque encima tienen que pagar todos los meses, trabajen, no trabajen, ganen dinero o no ganen dinero. ¿Sabéis quiénes también van a hacer huelga? Y esta yo creo que sí que habría que apoyarla, y si es posible que sigan en huelga indefinidamente. Mira, los técnicos de Hacienda harán huelga el día 26 por falta de medios y reconocimiento.
Los técnicos de Hacienda en huelga, oye, pues en serio, que se queden en huelga los próximos 50 o 100 años, a ver si así dejan en paz a los pobres trabajadores y sobre todo a los pobres autónomos y dejan de sacarles hasta las tripas. ¿Para qué? Pues básicamente para luego tener que seguir endeudando el país, porque por más que se recauda, que mira que se recauda en España, se sigue endeudando y se siguen pagando unos intereses brutales por la deuda. 40.000 millones. España pagará más de 40.000 millones en intereses por su deuda al año, el equivalente a la recaudación en sociedades. La IREF estima que el coste de la deuda subirá una décima al año hasta 2030, cuando se colocará en el 2,9% del PIB. Los intereses que se pagan por la deuda. No estamos hablando de la deuda en sí misma, que ya supera el PIB de España. No, estamos hablando solamente de los intereses de la deuda. Todo lo que se recauda en el impuesto de sociedades es menor que lo que se paga en intereses por la deuda. ¿Y esto hasta cuándo? Pues yo creo que indefinidamente, porque Pedro Sánchez no va a dimitir por más que alguien diga lo contrario. Pedro Sánchez ya también lo ha dicho. Piensa mantenerse 2 años más, que se toma muy en serio lo de Junts per Catalunya y tal, pero que él va a seguir ahí. Sin duda alguna, España está atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años. Y lo hemos logrado con mucho esfuerzo, con mucha convicción, con mucha tenacidad, con mucha capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. Un gobierno de coalición, el primero de la historia de la democracia desde hace 7 años, en minoría parlamentaria. Y por tanto, creo que todo ese esfuerzo de diálogo, de comprensión, de compromiso, de voluntad de llegar a acuerdos, de no imponer, sino de construir y compartir, es la receta que nos ha traído hasta aquí y la que vamos a seguir durante los próximos 2 años de legislatura. Yo me tomo muy en serio, lógicamente, lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que el esfuerzo merece la pena y que debemos perseverar en este empeño, porque los resultados están ahí. España está atravesando uno de sus mejores momentos desde hace 45 años hasta... En fin, vamos a pasar a noticias internacionales y vamos a una noticia que parece que no le importa un pimiento a nadie. Denuncian que el genocidio islamista de Sudán está dejando más muertos en una semana que 2 años de guerra en Gaza. 200.000 civiles continúan atrapados en el Fasher, genocidio en África. En Sudán no paran de matar cristianos. De hecho, parece que han matado más cristianos en una semana que todos los muertos que ha habido en Gaza en los últimos 2 años. Pero, ¿dónde está la flotilla basurilla? ¿Estáis viendo muchas manifestaciones de zarrapastrosos por España? Ahí no hay absolutamente nada. De hecho, es que tenemos incluso a los medios de comunicación españoles blanqueando cosas como esta. Aquí tenéis este titular que a mí, personalmente, si fuese periodista, me daría vergüenza haberlo publicado. Radio Televisión Española dice: las matanzas de cristianos, entre comillas, en Nigeria, no es un genocidio, son ataques terroristas y conflictos de tierras. Han muerto muchos más ahí que en Gaza, pero aquello sí era un genocidio y esto, bueno, estos son simples conflictos de tierras y algo de terrorismo, pero que luego igual se les puede perdonar, porque ya sabéis cómo funciona también Radio Televisión Española con esto del terrorismo, que aquellos terroristas que mataban gente en España, como por ejemplo ETA, ahora pues son unos demócratas que tienen que estar en las instituciones. Y la frase del día de hoy es: los hombres en general juzgan más con los ojos que con el cerebro, porque ver pueden ver todos, pero comprender lo que ven, solo unos pocos.